Hemos estado iniciando una serie de temas respecto a la paternidad de Dios, intentando reflejarnos en Dios como Padre para entender cómo debemos de ser nosotros como padres. En este mismo ejercicio seguramente también reactivaremos el cómo debemos de ser como hijos. Así que espero que el tema sea bendición para todos en el rol que cada uno jugamos en nuestros hogares. El tema de hoy tiene bastantes aristas, se han escrito cientos, miles de libros, hoy seguramente son cientos de horas las que podemos rescatar en video de quienes están hablando acerca de cómo educar a los hijos. Así que tratar de resolver ese dilema histórico en una prédica de 40 minutos es imposible. Lo que yo intentaré solamente para ustedes en esta tarde, que Dios nos bendiga en ello, es tratar de contestar esta pregunta: ¿cómo debe ejercerse la disciplina? Desde 4 enfoques. El primero de ellos sería: vamos a analizar a Dios como el Padre eterno. Si entendemos la autoridad de Dios, quizás podamos entender cómo ejerce Él la disciplina, y en eso podemos entender cómo se ejerce la disciplina a los hijos. Después, al entender esa legislación de Dios, el Dios que pone los límites, el Dios que establece las reglas, que pone las órdenes, entonces nosotros podemos vernos como hijos de Dios ante ese ejercicio de autoridad. Pasaremos al siguiente enfoque diciendo: si ya le entendí cómo se debe ser hijo de Dios, ahora sí puedo hacer la transición para decir cómo debería ser yo como hijo en casa. Y cerraremos el círculo viendo entonces el rol que tenemos nosotros los padres. ¿Estamos listos? Bueno, arranquemos al primer enfoque, por favor. Y seguramente el momento icónico de la autoridad de Dios en la Biblia es en el monte Sinaí. Doy muy rápido y no quiero entrar en detalles, aunque esto es apasionante y a veces me enredo en decir algunos detalles que a mí me sorprenden muchísimo. ¿Por qué es tan icónico? Vemos la montaña temblando, truenos y relámpagos, y la voz de Dios que da la ley, los 10 mandamientos en voz audible. Ese es el momento más fuerte de la presencia de un Dios que legisla a su pueblo. ¿Por qué lo da en este momento? Bueno, me voy a atrever a decir algunas cosas para empujar un poquito la invitación al estudio de estos capítulos del 19 y pasar todo el Éxodo y llegar a Levíticos para ver todo lo que ocurrió en este año en el que el pueblo está frente a la montaña, un año completo. Israel todavía no es nación. Dios le habló a Abraham hace muchísimo tiempo y le dijo: voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir, y serán en ti benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Pero nunca le dio la tierra prometida. Después vino su hijo Isaac y tampoco heredó la tierra. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob cambiará su nombre por Israel y es el patriarca, hijo de las 12 tribus de Israel. Génesis termina con un Jacob anciano teniendo 12 hijos que ya tienen sus hijos, así que ya es un pueblo numeroso, pero que todavía no tienen tierra, no tienen leyes, no tienen gobierno, es solamente un clan familiar. Entra hambre en la tierra y ahí entramos a el final del libro de Génesis, cuando, habiendo hambre en la familia, Dios hace el plan para que José, que llegó a Egipto y es uno de los hijos de Jacob, los reciba y les da tierras en Egipto. Y ahí empieza el segundo libro de la Biblia, que es el Éxodo. Cuando se olvidan de José y vienen nuevos reyes en Egipto, esclavizan a los judíos y ellos crecen, hacen un pueblo numeroso, pero son esclavos en una tierra extranjera. Y todos recordamos esa historia de Moisés, que es en la que entramos aquí en este punto. Moisés ha liberado al pueblo a través de 10 impresionantes milagros de parte de Dios, y el último, abriendo el mar, han pasado y están listos para entrar a tierra prometida. Pero Dios le había ordenado a Moisés que primero fueran a ese monte donde había una zarza ardiendo, y se encontró Dios con Moisés. Les dije: van a venir y aquí me van a adorar. Cuando Moisés llega, aquí voy a empezar la historia en el capítulo 19 del Éxodo.
En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, ¿cuántos meses han pasado de que salieron? ¿Poquito, mucho? ¿Qué les parece? Bueno, más para contexto, ¿va? Han pasado 3 meses, llegaron a este lugar desierto. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, así anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Antes de seguir la lectura, una enorme cantidad de detalles bien interesantes. Espero que les llame la atención. Vamos a hacer un repasito rápido. Fíjense cómo empieza. Subió Dios a Jehová y Jehová le dijo, así vas a decir, versículo 4. Vosotros, primer detalle, fueron testigos de lo que yo hice, del poder que ejercí sobre el pueblo egipcio para darles libertad. Primero, ustedes son testigos de eso. Verso 5. Ahora pues, el detalle, si dieres oído a mi voz, si están atentos y si guardan mi pacto. Voy a hacer un detalle aquí. No les dice si guardan mis mandamientos, ¿se fijan? ¿Qué palabra está utilizando? Si guardan mi pacto. Y nosotros a veces transformamos esto en nuestra mente y decimos, Dios pide que guardes los mandamientos, pero Dios lo que pide es que guardes el pacto. ¿Cuál es el pacto? Yo quiero ser tu Dios, ¿tú quieres ser mi pueblo? Ese es mi pacto. Para que tú seas mi pueblo, entonces aquí van las leyes. Pero el pacto es, si tú quieres tener una relación conmigo, si tú quieres tener una relación conmigo, serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Qué maravillosa promesa a este pueblo naciente, a este pueblo que ni siquiera tierra tiene. Bueno, entonces así es como inicia. Y vosotros seréis, suena bien del Nuevo Testamento para los demás tiempo aquí, vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿A qué le suena? Primera de Pedro. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las... Esa es la intención de Dios desde el principio. Dios no ha cambiado su intención, lo quiso a través de este pueblo. Y un detalle nada más. Por eso les decía que tengo miedo de extenderme mucho. Me encantó esta imagen que yo no sabía. Cuando les dice acerca de lo que hizo con los egipcios, tiene una figura aquí utilizando la idea del águila con sus polluelos. El águila es una de las únicas aves que no transporta a sus polluelos en el pico. ¿Saben cómo transportan? La suben. Y son los polluelos las que entierran en el cuerpo del águila. Y entonces se extiende las alas y si alguien les quiere hacer un daño tiene que pasar a través de la águila madre. Yo te traje como en alas de águila. ¿Qué tal la imagen? Yo soy tu Dios. Primera parte de la historia. Ahora sigue narrando a partir del verso 7. Entonces vino Moisés. Recuerden que eso se lo está diciendo a Moisés allá en el monte. Y vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, díganlo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hable contigo. Y también para que, ¿qué? Para que te crean para siempre. Vamos a hacer algo para que sea notorio este momento. Ve y diles eso. ¿Sí quieren? ¿Sí quieren firmar este pacto? ¿Sí quieren ser mi pueblo? Muy bien, Moisés. Yo voy a venir en una nube espesa y voy a hablar para que la fe que ellos tengan no les falte nunca, para que crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová y ahí traían a Moisés, ¿verdad? Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos
y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados, ¿para cuándo? Para el tercer día. No toquéis mujer. Cuando leemos esto y no estamos en la cultura, decimos: ¿por qué estas indicaciones? A ver, tiene mucho sentido, y también para los con los ojos más abiertos, eso del tercer día les llamó la atención. ¿Sí? Tiene un indicativo también profético, pero vamos a quedarnos con este momento. Moisés subió y ahí está refiriendo las palabras de uno al otro, pero finalmente Dios le dijo: ve, que se santifiquen, que se laven, que se preparen por 3 días. Al tercer día, entonces yo me voy a hacer notorio a todo el pueblo. Vas a guardar límites, palabra clave para el tema de hoy. Nadie puede subir al monte. Nadie puede ni siquiera tocarlo. Si alguien se atreve a subir, debió haber sido una imagen bastante atractiva. Dice: si alguien se atreve, va a morir. Piedras o saetas, pero nadie puede cruzar el límite. Y más adelante dice: cuando suene largamente la bocina, que era una manera de llamar al pueblo en ese tiempo, va a sonar un ruido muy fuerte. Cuando termine la bocina, entonces subirán al monte. Para el ejercicio que vamos a estar haciendo ahorita es: puso límites, pero después dijo: si lo cumplen, entonces van a tener la oportunidad de subir al monte los que quieran hacerlo. Descendió Moisés del monte y lo santificó, y lavaron sus vestidos. Y este detalle de no tocar mujer, para la cultura y el tiempo en el que estamos hablando, era una manera de reprimir sus impulsos y decir: ahorita lo más importante para mí es tener este encuentro con Dios. No me voy a distraer con nada, ni aún con mis más fuertes pasiones. Siguiente, don Eli, por favor. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, imaginen la película: truenos, relámpagos, esa nube espesa que había prometido sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Se imaginan haber estado ahí? Por lo menos, como nos lo imaginamos, sumamente impresionante. Creo que el siguiente. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites. ¿Ya les había advertido? ¿Lo cumplió el pueblo? Sí, se quedaron al límite del monte. Cuando sube Moisés, Dios le dice: desciende. Sube y baja el monte. Eso nos olvidamos de ese pequeño detalle. Apenas llega arriba y Dios le dice: baja y diles que no pasen los límites. Vean la respuesta de Moisés: porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés le dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. O sea, ya les dije, esa es la traducción. ¿De veras quieres que regrese hasta allá? Pues si ya saben, no lo van a hacer. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y luego subirás tú y Aarón contigo, más los sacerdotes, y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no se haga que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo.
Y aquí empieza el capítulo 20 de Éxodo. De tarea para ustedes leerlo todo. Ya cuando terminó todo este preparativo, habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el inicio de los 10 mandamientos. Antes de decir el primer mandamiento le dice: yo soy. Y luego su promesa cumplida: yo te saqué de la esclavitud en Egipto. Por lo tanto, voy a agregarle yo algo que Dios no dijo: tengo derecho a pedirte, número 1, ¿están de acuerdo con esto? Si yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de esclavitud de Egipto, entonces te pido, 1, no tengas otros dioses delante de mí. 2, no te hagas imagen ni te inclines a ellas ni las honres. 3, no tomes mi nombre en vano. 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. 6, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Tema de otra predicación. Vamos a ver qué aprendemos de esta imagen de autoridad de Dios. Primero, ¿qué aprendemos? Número 1, ¿se estableció una figura de autoridad y respeto, sí o no? El monte que humeaba, la voz tronante, el sonido de la bocina, dice más adelante, para que lo lean en Éxodo 20, que el pueblo tembló. Entonces tuvo un respeto reverencial, un temor profundo a ese Dios poderoso que hablaba. Así que en el ejercicio de la autoridad hay que mantener la figura de autoridad. 2, dejó en claro su amor y sus cuidados. ¿Sí? Yo te saqué en alas de águila, serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Definió el resultado de la obediencia, me acabo de adelantar. Si guardares mi pacto, si dieres oído a mi voz, entonces tendremos una relación especial. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estableció indicaciones y límites. ¿Fue claro? Días, formas, cómo, cuándos, por qué. Fue claro. ¿Fue reiterativo en sus indicaciones? De más. Moisés nos hubiera dicho: sí, no saben cuánto. No saben cuánto caminé de arriba para abajo porque tenía que volverles a decir: hey, Dios dice que no se vayan a pasar los límites, ¿eh? Último, dio mandatos claros y específicos. Los 10 mandamientos, hermanos, nomás para un poquito adelantarme, de nuevo invitarles al reestudio. Esto está en vos. No es el momento en que Moisés baja con las tablas de piedra. ¿Recuerdan ese momento también en la historia? No ha bajado con las tablas. Va a ser otro momento. Esto es apenas la plática. Y cuando escucharon los mandamientos y dijo: siempre sí van a cumplirlos, y el pueblo dijo que sí, entonces Moisés estuvo 40 días en oración y en ayuno para después subir al monte, y entonces otro evento es cuando con el dedo de Dios se marcaron en tablas de piedra estas 10 palabras. Palabras, dice la Biblia. O sea, el mandato era puntual, específico. No le dio un libro de constitución para que los abogados le encuentren ahí puntos y espacios, ¿verdad? No matarás. ¿Qué pregunta podemos hacer al respecto? ¿Es claro? Es un mandato específico. Y por último, ¿cómo manejó la desobediencia? Bueno, de eso no nos habla el Sinaí, pero toda la Biblia nos va a hablar de cómo es que Dios ejerció la disciplina, que es de lo que vamos a estar hablando. Pero estos primeros nos ayudan, hermanos, ya nos van abonando para el final de la predicación. ¿Nos enseña algo como padres esto? Bueno, ahorita lo retomaremos. ¿Cómo manejó Dios la indisciplina? Bueno, ante la desobediencia, que este es el tema de todo el Antiguo Testamento, cualquier historia que nosotros tomemos del Antiguo Testamento nos enseñará cómo Dios, como autoridad, manejó la desobediencia del pueblo. Salmo 103, 8 es un resumen de la actitud de Dios. Léanlo conmigo, por favor. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo se ejerce la disciplina? Bueno, fue una historia
de siglos, en las cuales Dios no limitó el ejercicio de la autoridad disciplinando a su pueblo. Palabras como castigo, ira, reprensión, no se borran de la Escritura. Dios tuvo esa actitud cuando el pueblo falló, pero no lo hizo en arranques. Lo hizo con una actitud clemente y misericordiosa, dando una y más oportunidades, y cuando el pueblo no entendió, entonces vino una reprensión de parte de Dios. No limitó la reprensión, pero ellos entendieron que era lento para la ira. En cambio, para la misericordia, grande en misericordia, a pesar de lo que dice Jeremías 5:23. ¿Cómo se comportó el pueblo? Este pueblo tiene un corazón terco, pues quise poner esta traducción, aunque ustedes se saben la de contumaz y rebelde, terco y rebelde, porque se han desviado y se han ido. ¿Por qué he puesto este verso, hermanos? Porque a veces pensamos que los buenos padres no pueden tener hijos desobedientes. ¿Y Dios? ¿Falló en algo el Señor? ¿Fue un mal padre? ¿Y por qué le salió un hijo tan rebelde? ¿Le ayuda, mi hermano? Es que la naturaleza del ser humano es de rebeldía. Debemos de esperar que nuestro hijo llegue un momento en que sea rebelde. Debemos de esperar que en su maduración tenga un destello para combatir la autoridad. Es parte de su formación. Y Dios veía en esto un ejercicio de disciplina que iba a ir formando a su pueblo, del cual iba a ser una nación que fuera luz para los demás. Así que fue grande en misericordia, lento para la ira, pero listo para aplicar la disciplina. Hazme un clic, por favor. ¿Cómo actuó Dios ante la desobediencia en el Nuevo Testamento? A ver, voy a decir algo del Antiguo que no quería decir para no empantanarnos, pero voy a decirles el círculo repetitivo de la historia del Antiguo Testamento. Dios estaba bien con el pueblo se equivocaba, desobedecía, se iba en pos de dioses extranjeros, y entonces venía una consecuencia muy fuerte. Venían pueblos y los combatían y los destruían y los conquistaban. Y entonces uno de ellos se arrepentía, oraban a Dios: Señor, perdónanos, hemos fallado. Y Dios los perdonaba y mandaba un héroe de la fe y actuaba a través de ellos y los liberaba y les volvía a regresar a casa. Y ya cuando todo debió haber sido y vivieron felices para siempre, ¿qué pasaba? Otra vez el pueblo se equivocaba, otra vez fallaban, otra vez venía una represión que, debo aclarar, no era en realidad un castigo de Dios, era una consecuencia de sus malas acciones. ¿Están de acuerdo con eso? Dios dejaba que las consecuencias vinieran y golpearan, y entonces escuchaba con atención a aquel que se arrepentía y de nuevo venía y les ayudaba. El último y más grave de todos fue cuando vinieron los pueblos medos, persas, los babilonios, y se los llevaron a una gran cautividad de años. Y cuando ellos ya no tenían esperanza, Dios los sacó y los trajo de nuevo a tener tierra prometida. Y es entonces cuando nos encontramos el inicio del Nuevo Testamento. ¿Cómo actuó Dios en el Nuevo Testamento? Bueno, lean Primera de Juan 2, 1 y 2. Esto me parece que resume la actitud de Dios hacia nosotros que desobedecemos. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no nos equivoquemos, que no caigamos, que no traigamos sobre nosotros consecuencias negativas de nuestras malas acciones. Pero si alguno hubiere pecado, se establece una manera de abogacía de Jesucristo para que nos defienda y para que podamos mantener ese pacto inicial. ¿Quieres este pacto? Si tú quieres este pacto y lo quieres mantener, serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Pero el primero que falla es el ser humano y nos alejamos de Dios. Pero Dios dice: tienes en Cristo ahora la oportunidad de reivindicarte. Yo quisiera que no pecaras. Por eso te doy todas estas instrucciones. Yo quisiera que no cometieras errores, pero aún así, si fallas, tienes una manera de regresar.
Hebreos 12:7 dice, hablándonos a nosotros, hijos desobedientes, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Lo voy a decir otra vez. Si somos capaces de entender y de recibir la disciplina que Dios nos da, entonces Dios nos trata como hijos. Qué gran oportunidad. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Se debe de ejercer la disciplina? Nos enseña Dios como padre que hay que ejercer la disciplina. ¿Cómo? Rápida, tarda para la ira. ¿Cómo? Grande en misericordia, con claridad, con un deseo de establecer esta relación afectiva. Pero si se es capaz de ejercer la disciplina, entonces la relación de padres e hijos será una relación de bendición. Vamos a resumir hasta aquí. Bueno, no tengo, el resumen viene más adelante. Vamos a pasar a la siguiente óptica. El siguiente enfoque es nosotros como hijos de Dios primero. ¿Cómo actuamos ante esa disciplina? Porque dice que si aceptamos la disciplina, Dios nos va a tratar como hijos, porque ¿qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? A ver, ¿hemos aceptado la disciplina de Dios? Vamos a ver. Otra vez, la imagen icónica es el Edén. Lo vemos en Génesis 3. Se la sabe en la historia. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, vean la pregunta tramposa, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Para los que hemos leído un poco la Biblia y no sabemos la historia de oídas, ¿qué les suena de distinto esta pregunta? Porque nosotros creemos que la tentación era no comer de un solo árbol, pero ¿cómo le empezó a decir la serpiente? ¿Con que Dios es tan malo y tan injusto y tan ilógico que no les permite comer de ningún árbol del huerto? ¿Qué le contesta Eva? Bueno, la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis porque no muráis. ¿Estaba bien entrenada? Sí, le había entendido a la disciplina de Dios, incluso rechazó la primera tentación. En lugar de condenarla tanto, deberíamos de aplaudir esta primera parte, porque se le apareció la serpiente y ella contestó bien. No, 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 no. Dios nos dio a comer todo. Dios es un Dios de bendición, pero nos dijo muy claro que de este árbol, de ese, ni comamos ni toquemos, porque la consecuencia es que vamos a morir. Siguiente parte, no se queda ahí la tentación. Y entonces la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Esa fue la tentación a la que Eva no pudo sucumbir. ¿Lo leemos otra vez? ¿O sí le entendemos? Es más, voy a decir algo y nomás los voy a dejar así, con la duda. Y tenía razón Satanás. ¿Murieron o no murieron? ¿Comieron y cayeron muertos? Pero no murieron. O sea, tenía algo de razón ahí la serpiente. No, no es cierto, no van a morir. Les dijo nomás que van a morir, pero no es cierto. Lo que pasa es que el día que ustedes coman, vean la tentación tan fuerte, entonces serán como Dios. ¿Y qué significa ser como Dios? Sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, entonces vio la mujer, ahora sí volteó al árbol y dijo, ah, caray, vio que el árbol era agradable, bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Conocieron el bien y el mal? ¿Y cómo les fue con eso? ¿Dios los ha castigado hasta aquí?
Dios no se ha presentado en la historia, pero ellos se sienten que han actuado de una forma equivocada. No les trajo bendición conocer el bien y el mal. Pero vamos a terminar la historia. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Esa libertad que tenían aquella pareja de platicar con Dios era una relación abierta. Oyen que Dios bajó como todos los días a tener un encuentro con ellos. ¿Y el hombre y la mujer qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Hago un paréntesis. ¿Qué no sabían que no se podían esconder de Dios? ¿Se iban a poder esconder? No, pero algo les llamó y se escondieron entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Quieres jugar a eso? ¿Dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Termina la historia. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Y voy a poner una pausa. Comieron, se apareció Dios listo para castigarlos. Les dije que no deberían de haber comido del árbol. Esa figura de Dios no aparece nunca. Dios sabe que están comiendo. Dios sabe que la serpiente está ahí. Y baja, clemente y misericordioso, a encontrarse con ellos. Y les da una oportunidad y les dice, ¿dónde están? Y en lugar de salir a decir, Padre, nos equivocamos, fallamos, cometimos un error, se alejan de la presencia de Dios. ¿Y qué hace Dios? ¿Les castiga? Clemente y misericordioso, se acerca hasta ellos y juega su juego. ¿Dónde están? Es que estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y de nuevo, en lugar de decir perdón, ya se sabe la historia final, la mujer que tú me diste, que entre paréntesis es, tú tuviste la culpa. Pero no le están echando la culpa a la mujer, sino a la mujer que tú me diste. Si tú no me hubieras dado esta mujer, no hubiéramos estado en este problema. Y cuando le dice a la mujer, ¿qué pasó? La serpiente me engañó. ¿Cómo actuamos como hijos, hermanos? Como hijos delante de Dios. Vamos a avanzar. ¿Qué aprendemos de la historia? Primero, otra vez, resumen. ¿Estableció Dios una figura de autoridad en el Edén? ¿Era el creador? ¿Debía el hombre darle el respeto que merecía? Por supuesto que sí. Dos, ¿dejó en claro su amor y sus cuidados? O sea, el paraíso para ellos. Tres, ¿definió resultados de la obediencia? ¿Definió resultados de la desobediencia? También, ¿verdad? ¿Estableció indicaciones y límites? De todo sí, pero de este no. ¿Fue reiterativo en sus indicaciones? Tanto que en la respuesta queda claro, no, nos dejó muy claro que de todo podemos comer, no más que de este, ni comer ni tocar. ¿Dio mandatos claros y específicos? Sí. ¿Y cómo se presentó la desobediencia? ¿Cómo si después de todo eso que hizo, e hizo bien el Señor, por qué y cómo se presentó la desobediencia? Bueno, porque aunque reconocían a Dios y sus cuidados, y a pesar de saber de sus bendiciones, la codicia fue ser como Dios, que sabe definir el bien y el mal. Traduzco un poquito más lo que quiero decir, hermanos. ¿Por qué se aparece la desobediencia? Porque queremos usurparle a Dios su autoridad. ¿Por qué me tiene que decir Él lo que está bien y lo que está mal? ¿Ya la piedra zumbó más cerquita? Porque todos tenemos esa debilidad. Y en nuestro problema de agradar a Dios, de ser obedientes a Dios, siempre está nuestro orgullo que dice, yo sé más,
Yo quiero ser el que defina lo que está bien y lo que está mal. Yo quiero ser como Dios. Ese es nuestro problema, hermanos. A veces sabemos las reglas y nos ayuda a combatir las primeras tentaciones. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Va, como Eva. Le sabía bien. Y a veces Satanás hace caer a los que menos saben con mayor facilidad porque le dice, con que Dios dice esto y si yo no sé, decimos, entonces que Dios tan malo, que prohíbe todo. Dios es un injusto. Han platicado con personas así que no conocen de Dios y les es muy fácil o es muy fácil engañarlos con una imagen de Dios que no existe. Nosotros conocemos un poco de Dios, bendito sea, que podemos decir, no, Dios es bueno, Dios ama, Dios es clemente, Dios da oportunidades, Dios no quiere castigarnos, pero llega momentos en los cuales la tentación es más sutil y entonces dice, ¿de verdad Dios te va a decir todo lo que tú tienes que hacer? ¿No tienes tú la propia capacidad de analizar y decir, bueno, esto no está tan mal, esto sí me voy a dar un permiso de hacer? Y ahí es donde fallamos. Y no quiero decir la mayoría, debería decir, ahí es donde fallamos todos. Donde empezamos, queremos ir al libro y encontrarle los huecos, los recovecos para decir, ¿cómo yo pudiera tener más razón? Y ahora sí establecer lo que esté bien y lo que esté mal. Nuestra conciencia nos recrimina. ¿Eso aprendimos también? Aunque le escondamos, hermano. Cuando andamos haciendo cosas que no están bien, nos sentimos desnudos. Sabemos que la regamos. Perdón el término. No necesita nadie venir a decirnos, pero entonces nosotros nos empezamos a coser hojitas ahí, lo cual significa nos empezamos a tapar, nos empezamos a excusar y le damos ideas a nosotros o empezamos a culpar a otros, empezamos a culpar al propio Dios de nuestros malas decisiones que nos hace que nos recriminemos. Nos alejamos, nos escondemos de Dios. Nada que decir, ¿verdad? Cuando fallamos somos nosotros los que vamos caminando poco a poco y nos vamos distanciando de Dios. Y bueno, es que Dios ya está muy lejos. Es que Dios no me escucha. Pues nos hemos alejado. Dios siempre está pendiente. Y también aprendemos que no sabemos reconocer nuestros errores. Nosotros, ante la autoridad de Dios, esta es la historia de la Biblia, toda la Biblia, los héroes del Antiguo Testamento, hombres que fallaron todos, pero que Dios los fortaleció en momentos de fidelidad. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es el mensaje de gracia y perdón para todo aquel que ha pecado. Pero no muchos aceptan este mensaje. Hijos de un Padre que nos perdona, hijos de un Padre que disculpa nuestro error. ¿Aceptas este mensaje? ¿Qué porcentaje habría de aquellos que dicen, sí, me arrepiento de mi error, sé que he fallado, me gustaría cerrar este pacto de un Dios que quiere ser mi Padre y yo quiero ser su pueblo para siempre? ¿Quién dice yo? No somos los más. La gran mayoría dudamos en esto porque desconocemos la imagen del Dios Padre bondadoso que quiere tener ese acercamiento con nosotros. No conocemos la historia de gracia en Jesucristo, que no nos pide nada, no nos exige cumplir mandamientos. ¿Con qué obediencia y con qué mandato haríamos que Dios fuera más Dios? ¿Cuál de nuestros comportamientos haría a Dios más santo de lo que es? ¿Dios necesita algo de nosotros, hermanos? Dios no necesita absolutamente nada de nosotros, pero establece sus leyes para que nosotros aprendamos a ser hijos obedientes, porque al que nos va a ir bien por ser obedientes es a nosotros. Y finalmente, aún quienes lo aceptan, todos los que levantamos la mano aquí, batallamos con la obediencia y la disciplina. ¿Están de acuerdo? ¿Sí batallamos? Aunque tenemos un Padre perfecto. ¿Somos rebeldes? ¿A qué enfoque vamos, hermanos? ¿Cómo somos como hijos en familia? ¿Cómo deberíamos de ser como hijos en familia? Para los más jóvenes, para los que todavía tienen padres que honrar, vamos a
revisar esta tercera parte de la predicación. ¿Qué nos pide Dios como hijos en casa? Efesios capítulo 6, verso 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es, díganlo, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tómenle fotos, chicos, ahí como en la clase. Guarden este texto. Hijos, obedezcan a sus padres. Por una razón, ¿cuál es? Es justo. Es justo. Yo a mi padre no le debo nada. Cuando más la vida. Pero se ha portado muy mal conmigo. En el Señor, dice ahí. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué tan importante será para Dios que tú puedas honrar a tu padre y a tu madre? Tan importante que fue el único de los 10 mandamientos que le puso una cláusula de promesa. Y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el único mandamiento en el cual dice Dios: este es tan importante para mí que si lo haces, aquí lo reafirma, te va a ir bien y vas a ser de larga vida sobre la tierra. ¿Qué nos pide Dios? Obedecer porque es justo. 2, honrar, porque honrar es un acto de obediencia a Dios. No nos pide amar, ojo, porque a veces es tan difícil amar a un padre que se ha equivocado. Porque a veces el sentimiento natural de respeto y de amor a alguien que nos ha ofendido y que nos ha lastimado gravemente no nace de forma natural. Al contrario, sí, del padre nace un amor natural hacia sus hijos. Pero del hijo, a veces tiene razón el hijo de decir: tengo 1000 razones que puedo exponer para decir que mi padre no merece. Pero porque Dios me lo está pidiendo, entonces yo voy a darle honra a ese padre. Y honra significa un respeto. Dios quiere que nosotros aprendamos la disciplina con este ejercicio de ser hijos de nuestros padres. Ser buenos hijos conlleva una promesa. La familia, hermanos, es un hermoso laboratorio de Dios en el que podemos aprender, 1, a ser obedientes. 2, podemos practicar el perdón. Y 3, podemos amar a los semejantes. Eso es lo que Dios pide. Si no somos capaces de hacerlo con el núcleo cercano, va a ser muy difícil que llevamos esto a el resto de las personas. Así que si podemos ser capaces de obedecer a un padre humano que falla, seremos capaces de obedecer a un Dios perfecto que nos ama. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos la obediencia con nuestros padres terrenos. 2, podemos practicar el perdón. No digo más. Y 3, podemos amar. ¿Cómo está tu relación con tu papá? ¿Quieres al final de esta predicación pedirle a Dios que te dé fuerza para honrar a tu padre, para perdonarlo, para dejar ir el dolor que te ha causado su mal actuar? Hazlo, porque eso será bueno para ti. No sé si cambie la actitud de tu papá, pero lo que sí estoy seguro es que te va a cambiar a ti y vas a tener una mejor relación con Dios, y seguramente Dios va a permitir que la relación con tu papá mejore. Ahora sí vamos a la final. ¿Qué nos pide a Dios a nosotros como padres? Vuelvo al mismo Efesios, que enseguidita no nomás les habla a los hijos, sino en el siguiente verso dice: y vosotros padres, ¿cuál es la indicación? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Voy rápido al que aprendemos de esto con una traducción más
actual de este mismo texto. Primero, no provoquéis a ira significa no los hagamos enojar. Así de sencillo. Somos sumamente hábiles para esto. Sabemos dónde le duele al hijo. Sabemos qué le molesta al hijo. Y desafortunadamente son los botones que tocamos con mayor rapidez. No los hagamos enojar. Segundo, Dios quiere, y me voy a adelantar, Dios quiere que sus hijos que puso en tus manos no pasen un mal rato. Por lo tanto, te pide que no los hagas enojar. Dios te pide que a sus hijos tú los eduques, les des una disciplina y una instrucción como cuál, como la que el Señor quiere. No hay que decirle nada a los hijos y ya cuando sean adultos que ellos decidan. ¿Han escuchado esta idea rara que está por ahí? Es como si le dijéramos a un papá, déjale abierta la alacena y que coma lo que quiera, ya de grande se decidirá qué es bueno comer. ¿Por qué la mamá le prepara lo que es correcto? Porque cree que eso es lo correcto, porque en su conocimiento sabe que eso es lo que le hace bien. Nosotros vamos a enseñarles la disciplina y la instrucción de Dios porque nosotros creemos que es lo mejor para nuestros hijos desde pequeños. La palabra dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo voy a tratar de enseñarle esta instrucción, no la mía, sino la del Señor. Ser padres es el mejor ejercicio para entender a Dios. ¿Los papás están de acuerdo con esto o no? No tengo nada que agregar. Estamos de acuerdo todos. Así que Dios nos ha concedido ser padres y ha puesto en nuestras manos, ¿a quiénes? A los hijos de Él, los ha puesto en nuestras manos. Qué gran compromiso. ¿Usted ha dejado a su hijo al encargo de alguien? ¿Qué espera? ¿A quién le da ese encargo, esa responsabilidad? A la suegra y a la mamá, ¿no? Ellas las van a tratar muy bien. ¿A quién le damos? Al mejor amigo. Y eso en casos extremos, te lo encargo un ratito. ¿Y qué espero cuando regrese? Que los hayan tratado de maravilla y muy bien y puedan estar contentos en ese momento. Dios va a llamarnos a cuentas por la actitud que nosotros tengamos con nuestros hijos. No los hagamos enojar, démosle disciplina y criémoslo en el temor del Señor. Y por último, la pregunta, ¿hemos hecho bien nuestro papel de padres, hermanos? Y si usted cree que ha fallado, yo le voy a decir, sí, sí hemos fallado, todos. Podemos pedirle a Dios que nos dé de su gracia, de su misericordia, para tratar de ser mejores padres, que Él nos oriente, que nos dé de su espíritu, que sea el ejemplo perfecto para que nosotros podamos ser mejores padres. Le voy a pedir que nos pongamos de pie y hagamos una oración. La oración de cada uno será escuchada por ese Dios que es nuestro Padre. Así que yo le invito solamente a que cierre sus ojos. Las palabras que yo utilice seguramente no serán la oración personal que usted necesita. Así que, pues inicie con sus palabras, acérquese con su Padre. Dígale con confianza lo que hay en su corazón en este momento. La profunda necesidad de abrazarlo, de tomarle la mano, de sentirnos queridos, de sentirnos en sus brazos, con el respaldo de un Padre que es poderoso. Quizás usted quiera decirle gracias por la confianza de haber puesto en mis manos a tus hijos. Quizás hoy usted le quiera decir perdón al Señor.
O quizás como hijos queremos decirle, Padre, perdónanos. No hemos sabido lo que hacemos. Permite que encontremos en Cristo Jesús el perdón de nuestros pecados y que podamos reavivar el pacto que nos hace tus hijos y que podamos reanimar la promesa de que a todos los que le reciban nos darás la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Quizás otros de mis hermanos quieran pedirte que tú actúes al interior de nuestras familias y que podamos ser capaces de perdonar los errores de nuestros hijos, sus rebeldías, que podamos tener la gracia para perdonar a nuestros padres, que nos concedas tu amor, que nos des de tu espíritu para que podamos amar, obedecer. Muchas gracias, Padre. Ahora, con humildad de corazón, te pido, Padre, que esta palabra quede en nuestro corazón, que pueda anidarse en él y que pueda echar raíces y crecer como un árbol que dé frutos para honra y gloria de tu nombre. Y que podamos regresar a esta enseñanza y a este reflejo perfecto que tú eres para nosotros como el buen Padre Celestial. Y que así podamos ser con nuestros hijos y que así podamos ser como hijos. Permite que este mensaje que permea toda la Biblia sea el mensaje que transforme nuestro quehacer, nuestro diario vivir, y que podamos hacer las cosas que agraden a tu nombre y que se escuche esa voz del cielo abierto que dice para cada uno de los presentes, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.